poquito para ir avanzando. Entonces, es que siempre los semestres son 14 semanas, digamos una sola práctica, una sola clase, nos vamos a quedar 100 semanas para culminar el programa. Entonces, por eso es que ahí en este segundo parcial, generalmente las prácticas son funcionales. Además de que ya sobreentendemos que los tejidos es la parte donde más teníamos que detenernos, ya ustedes pueden reconocerlo y van a integrar todo ese conocimiento para tener entonces diagnósticos precisos de órganos y otras estructuras que están formando sistemas. Entonces vamos a ver ahorita láminas de piel que nosotros ya conocemos, porque esas láminas de piel nosotros las estudiamos, o por lo menos parcialmente las vimos, cuando vimos las prácticas de epitelio. Entonces nosotros recordamos que cuando vimos epitelio, nosotros observamos una lámina y se les dijo que habían dos láminas. Yo les dije, esta lámina no me sirve para que ustedes vean acá el epitelio plano estratificado queratinizado, porque es una lámina donde la última capa es una capa muy delgada y todas las están, o sea, no van a observar bien la capa de queratina, que es lo que quiere decir. Entonces, habíamos visto esta imagen, pero acá es necesario que veamos los dos tipos de piel. Recordemos que la piel la vamos a dividir en una piel de epidermis fina, una piel de epidermis gruesa, que es como debe llamarse, ¿okay? Porque en realidad esta es la capa que está adelgazada. Recordemos un poquito la teoría y entonces nos vamos al hecho de que en la piel de epidermis gruesa vamos a encontrar 5 capas y en la piel de epidermis fina vamos a encontrar 4 capas en la epidermis. ¿Okay? Entonces estaría faltando el estrato lúcido, ¿okay?, en esta piel de epidermis fina. Vamos a tener entonces en cuenta que la epidermis es lo que nosotros conocemos como epitelio, ¿okay? Y el tejido conectivo es lo que va a ser la dermis, ¿okay? Entonces, en la unión dermoepidérmica, allí vamos a tener un tipo de tejido conectivo y hacia la parte más profunda, ¿okay?, vamos a tener otro tipo de tejido conectivo. Entonces vamos a tener una lámina como esta, que está teñida con hematocina y eosina. Vemos en la parte superior la epidermis y en la parte inferior vemos la dermis. ¿Okay? Entonces, esta lámina con un explorador para que usted pueda ver los dos componentes de la piel, la dermis y la epidermis. Entonces, estamos claros en que la epidermis es lo que nosotros conocíamos anteriormente como epitelio y la dermis lo que conocemos como tejido conectivo. Siguiente lámina. Cuando nosotros estudiamos epitelio, ¿sí?, nos vimos que habían varias capas y había una capa de células cuboides, que es lo que nosotros vamos a conocer ahora como estrato basal. Había unas capas de células polimorfas, ¿okay?, que es lo que vamos a conocer ahora como la capa de células espinosas, ¿okay? Luego teníamos otro estrato, ¿okay?, donde veíamos que eran marcadamente basófilo, unas ciertas estructuras que van a estar allí contenidas, ¿okay? Ahorita vamos a hablar más detalle de eso. Y vemos allí una línea basófila que contrasta con el resto de las capas que están hacia la parte inferior de los sinaptas. Eso lo vamos a denominar estrato granuloso. Luego vamos a tener un estrato que es más claro, ¿okay?
denominar estrato núcleo, y por último vamos a tener varias capas de células aplanadas, sin núcleo, llenas de queratina, que lo vamos a conocer como estrato corto. Entonces, ya acá estamos colocándole el nombre a todos los estratos de esa epidermis. ¿Okay? En la unión dermoepidérmica vamos a encontrar también unas estructuras que vamos a denominar papilas dérmicas. ¿Okay? Una papila va a ser un eje de tejido conectivo rodeado por la epidermis, ¿okay? O por epitelio, y que debe estar vascularizado para poder ser una papila. ¿Okay? De lo contrario, si no vemos allí un vaso sanguíneo, si no hay un vaso sanguíneo, lo llamamos crestas dérmicas. ¿Okay? Recordemos entonces que ese tipo de tejido conectivo que va a formar parte de la dermis la vamos a dividir entonces de acuerdo al tipo de tejido conectivo que la conforma, la vamos a dividir en dermis papilar, donde van a estar justamente las papilas y está en el límite de la unión dermoepidérmica, y otra, eso va a ser tejido conectivo laxo, ¿okay? Y otro tipo de dermis que va a ser la dermis reticular, que está más profunda, ¿okay? Y que en ella vamos a encontrar la mayoría de los anexos. Esa dermis la vamos a llamar dermis reticular, y no es más que tejido conectivo denso irregular colagenado. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces no hay un límite, como podemos ver, entre lo que es la dermis papilar y la dermis reticular. No hay una línea fina, no mide 0,3, no mide 0,5 milímetros, solamente hay tejido conectivo denso irregular en lo que es la dermis reticular, y hay tejido conectivo laxo en lo que es la dermis papilar. Entonces, pendientes con esos tipos de tejido. Ya ustedes no lo recuerdan, ¿okay? Deben repasar, ¿okay? Y deben observar. Ya acá no le vamos a preguntar qué tipo de tejido es, sino cómo se denomina ese tejido, ¿okay? ¿Qué nombre recibe ese tejido? Si estamos viendo entonces una lámina de piel y está señalado que el tejido conectivo denso irregular, se debe colocarle el nombre de dermis reticular. Si está señalado el tejido conectivo laxo, ya ese tejido se va a llamar dermis papilar. ¿Okay? Entonces allí podemos ver dónde está señalada una papila. ¿Okay? En las papilas, con respecto a lo que tenemos allí en la lámina como cúmulo de Meissner, hay dos teorías o dos conceptos. ¿Okay? Un concepto que es teórico, netamente teórico, en el que se señala que una papila debe contener obligatoriamente un corpúsculo de Meissner. Pero en la práctica, nosotros sabemos que lo que está en el corte es lo que está, o sea, lo que queda incluido en el corte, lo que nosotros vamos a observar en un campo, es lo que quedó cuando se hizo el corte. ¿Okay? Entonces, si no queda incluido el corpúsculo y una parte de él, no lo vamos a ver. Eso no significa que no esté allí. Es como cuando veíamos los núcleos o las células de las capas superiores de la epidermis, ¿okay? Todas cuando veíamos en lo que es el epitelio mucoso, lo que sería el epitelio plano estratificado no queratinizado, que las células conservan su núcleo, ¿okay? Allí, en algunos casos, no veíamos los núcleos, porque no quedan incluidos en el corte. ¿Okay? Entonces, más o menos, algo así va a pasar con la papila. Si no queda incluido en el corte el corpúsculo de Meissner, no significa que no sea una papila. Más fidedigno en la práctica la presencia o ausencia de los vasos sanguíneos, que sí se van a ver en todo lo que es el trayecto. ¿Okay? Entonces allí tenemos también
lo que es la cresta epidérmica, que son las invaginaciones de la epidermis hacia el tejido conectivo o hacia la dermis. ¿Okay? Vamos a colocar otra lámina donde podamos ver imágenes para ir ya señalando lo que son los cortes. Deja la lámina anterior para ver. ¿Qué otra cosa vemos allí? Okay. Les dije que entonces en lo que es la dermis reticular vamos a encontrar anexos y algunas estructuras correspondientes a lo que es la parte nerviosa, en este caso el corpúsculo de Pacini, ¿okay? Lo vamos a tener allí en esa estructura laminar que tenemos allí. Recordemos que son estructuras laminares, es decir, están como estructuras nerviosas que están encapsuladas formando una especie, valga la redundancia, como una masa, bueno, ya después les diré, es la masa de pastelería en capas, ¿okay? Esa masa, entonces más o menos algo así, por eso se dice que es una estructura laminar. Entonces vamos a tener allí láminas de células y entre las láminas de células vamos a encontrar líquido y por eso responde a los estímulos de presión. ¿Okay? Porque el líquido hace que sea más sensible a recibir ese estímulo. Entonces son estructuras nerviosas que están ubicadas ahí en lo que es la dermis reticular. Siguiente imagen. Ok, acá tenemos entonces en esta imagen, ya es con una imagen teñida con hematocilina de eosina y tenemos allí 40X y podemos ver claramente los estratos de la epidermis. Entonces acá tenemos el estrato basal, que va a corresponder a la capa única de células cuboides que habíamos descrito cuando vimos la clase de epitelio. Luego tenemos las células espinosas, que van a ser una capa de células polimorfas, es decir, ellas tienen diferente morfología, por eso se llaman polimorfas. ¿Okay? La característica histológica de estas células es que ellas van a tener una estructura que van a ser las espinas, pero que cuando las preparamos con HE, esas espinas van a retraerse y no las vamos a ver. Solamente vamos a ver el borde, ¿verdad? Le va a quedar como un borde, donde si eso lo vemos con mayor aumento, si pudiéramos ver el detalle, creo que hay otra lámina donde podemos ver el detalle de esas células espinosas. Entonces vamos a ver cómo el límite de esas células es el espacio donde estaban ubicadas esas espinas. ¿Okay? Esas espinas se retraen en las preparaciones con HE. Luego vamos a tener el estrato granuloso, que va a contener los gránulos de querato de harina. Esos gránulos de querato de harina van a ser unas estructuras que van a captar los colorantes básicos, por eso las células se colorean o van a tener esa basofilia marcada. Y luego vamos a tener el estrato lúcido. Aquí en el estrato lúcido las células van a carecer de organelas, ¿okay? Ya no vamos a tener núcleo ni organelas, pero en el estrato córneo, además de que están ya totalmente sin núcleo y sin organelas, van a estar conteniendo a la queratina. ¿Okay? Y entonces la vamos a observar a las células del estrato córneo como una masa, una capa homogénea. No vamos a ver francamente los límites celulares allí. Cuando lo vemos con el objetivo explorador, solamente lo vemos como una franja homogénea y eosinófila que está en la última parte. Hay textos que describen lo que es algo que vamos a mencionar, que es el estrato disyunto, que no es más que la última porción del estrato córneo, no es un estrato en sí, sino que por ejemplo, algunos textos al di fiore, si ustedes lo ojean o lo leen, no se vayan a confundir con que ellos son estratos, no, es la última parte de ese estrato córneo, donde las células ya están desprendiéndose, y ahí, entonces, ocasionalmente podemos verlo en lo que son las láminas. Entonces, a eso es lo que ellos denominan como estrato disyunto.
C que mencionan eso. Otra cosa, el estrato espinoso junto con el estrato basal, cuando nosotros lo observamos con el objetivo explorador, hay un área donde prácticamente no podemos diferenciar cuál es un estrato y cuál es otro. A esto lo vamos a denominar el estrato de mantillo, ¿okay? A ese estrato espinoso con el estrato basal. Ahí pueden ver entonces hacia la parte basal del epitelio que va a estar, entonces podemos ubicar lo que es el límite termoepidérmico, ¿okay? El límite de la dermis con la epidermis, y lo primero que nos vamos a encontrar es el tejido conectivo laxo, ¿okay? Que es lo que va a estar formando, o lo que vamos a llamar ahora a la dermis papilar, y vemos entonces las crestas epidérmicas y vemos las papilas dérmicas, ¿verdad? Que son características de esta piel de epidermis gruesa. ¿Okay? Siguiente imagen. En esta imagen, pues nosotros observamos todas las capas de la piel y observamos también unas especies de agujeritos que están allí en un espacio en blanco que van a corresponder a los conductos de las glándulas sudoríparas escritas. ¿Okay? Recuerden que ellas van a drenar hacia lo que es la superficie de la epidermis. Y pues acá podemos ver entonces a las capas de la epidermis con más detalle. Ahí tenemos el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, que lo observamos marcadamente basófilo. Luego vamos a tener el estrato lúcido. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver estas estructuras con el microscopio óptico, pudiéramos ver que además allí hay una especie de refringencia dada porque la eosina tiene esa capacidad de darle esa refringencia a esas estructuras que están allí, y porque aparte pues no hay organelas que contrasten con los colorantes basófilos. Entonces solamente las células captan el colorante ácido, que es la eosina, y se muestran por eso marcadamente eosina. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos la misma imagen, pues aquí vemos entonces lo que es, lo vamos a ver entonces las papilas. Todo esto es piel de epidermis gruesa. Ya para esta imagen pues vemos entonces las papilas con detalle. La que tenemos hacia la parte izquierda, inferior izquierda de la lámina, podemos observar que allí vamos a tener en la parte superior de esas papilas una especie de ovillo celular que va a ser el corpúsculo de Meissner. ¿Okay? Allí tenemos dos papilas y están, cada una tiene su corpúsculo de Meissner. Esas estructuras, toda esa cantidad de células que están en la parte superior, eso es lo que es el corpúsculo de Meissner. Y en la parte inferior vamos a tener un vaso sanguíneo, tenemos en la parte inferior, básicamente eso que tenemos allí van a ser capilares. Entonces no vamos a buscar vasos sanguíneos grandes ni nada por el estilo, sino que vamos a observar capilares. ¿Okay? Y la que está en el centro también tiene su capilar. Ok, siguiente imagen. Okay. Acá tenemos entonces una imagen similar, entonces podemos ver la papila. Okay. Tenemos allí hacia la parte inferior de la papila, allí podemos ver el capilar. No sé si Shanoa puede seguirme con el señalador. ¿Me puedes señalando para distinguirlo yo? Vamos en esta imagen. Ok. No lo puedo distinguir.
distinguir bien, doctora? ¿Cuál sería el capilar? Si estamos por acá. En la parte izquierda, la primera papila que tienes ahí, en la parte izquierda de la lámina, ¿verdad? Vete hacia la parte inferior, más abajo. Ahí en la parte superior está en la parte celular que va a corresponder al corpúsculo de Meyler, ¿verdad? Que es como una madeja de célula. Eso es el corpúsculo de Meyler. Esto sería un Hacia la parte corpúsculo esa estructura que está ahí arriba, esa madeja de células que está ahí en la parte superior. No es una forma definida, sino esa cantidad de células que están ahí. Baja un poquito más el señalador en esa misma dirección donde vas. ¿Por acá? Por ahí derecho. No veo el señalador. Tengo este bichito, no sé si se vea. Ajá, más arriba. Ahí, eso. Ok. Eso que señalaste ahorita. Eso es el capilar. ¿Ves que abajo hay otro? Sí, por acá. Eso es el capilar. Esos son los capilares. De acuerdo. Entonces, es una papila. Un eje de tejido conectivo rodeado por epitelio y que está vascularizado. ¿Vieron el concepto? ¿Ok? ¿Entendieron ahora el concepto? Eso es el concepto de una papila. Eje de tejido conectivo vascularizado y que está rodeado por epitelio. ¿Ok? Entonces, acá tenemos también estructuras donde no podemos ver, por ejemplo, los capilares tan cerca, lo vemos que están acá un poco más alejados y pudiéramos decir entonces que la que está en el extremo de la derecha no corresponde a una papila, sino a una cresta dérmica, porque no vemos los vasos sanguíneos ahí. ¿Ok? Siguiente imagen. Ok, entonces acá es para que ustedes observen lo que es la dermis papilar, justamente donde están las papilas, donde está el tejido conectivo laxo, y luego tenemos hacia la parte más profunda, lo que es la dermis profunda, que sería la dermis reticular. ¿Okay? Y entonces usted me dirá, bueno, profe, ¿dónde está el límite? No hay un límite, el límite es el tipo de tejido. O sea, tienen que estar claros qué es tejido conectivo laxo y qué es tejido conectivo denso irregular para poder saber qué es la dermis papilar y qué es la dermis reticular. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces tenemos aquí corpúsculo de Pacini, ahí lo pueden ver, eso que está allí señalado, ¿okay? Allí donde está el señalador, esa estructura que tenemos allí, ¿okay? En la otra lámina se veía mucho mejor. Siguiente imagen. También entonces en la dermis profunda, en lo que es la dermis reticular, vamos a encontrar a las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Entonces, las glándulas sudoríparas que van a estar acá, generalmente vamos a encontrar glándulas sudoríparas ecrinas. Recuerden que las glándulas sudoríparas pueden ser sudoríparas ecrinas, que van a estar distribuidas en aproximadamente el 80-90% de la economía humana, y el otro tipo de glándulas sudoríparas serían las glándulas sudoríparas apocrinas, que tienen ubicación específica, ¿ok? Y tienen características ecológicas específicas también, muy diferentes a lo que son las glándulas sudoríparas. Entonces, a esta lámina usted debe colocarle en donde dice glándula sudorípara, ecrina. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces, esto que tenemos acá, entonces es dermis reticular, porque hay tejido conectivo denso irregular, y luego vamos a tener acá una serie de estructuras tubulares que vamos a identificar como
los acinos de las glándulas sudoríparas ecrinas, ¿ok? Lo correcto es acinos de las glándulas sudoríparas ecrinas, ¿ok? A estas estructuras tubulares que vemos acá y que tienen unas áreas claras y unas áreas oscuras. Recordemos que aquí vamos a encontrar dos tipos de células, están tapizados por dos tipos de, hay un epitelio donde hay una célula que están hacia la parte basal y otra, esas van a ser oscuras, y unas células claras que están hacia la porción apical. ¿Okay? Entonces por eso vamos a ver a los acinos más claros que a los conductos excretores de esas glándulas sudoríparas ecrinas. Recordemos que ellos van a ser un ejemplo, pero como lo veíamos en el epitelio público estratificado, que tiene solamente dos capas de células cuboideas, veíamos un ejemplo típico a los conductos excretores de las glándulas sudoríparas ecrinas. Recuerden a todo eso colocarle sudorípara ecrina. ¿Okay? Y en la porción que está señalada como glándula sudorípara, debemos señalarlo como acino de la glándula sudorípara ecrina y al conducto excretor de una glándula sudorípara ecrina. ¿Ok? Entonces los conductos excretores se van a ver oscuros por eso, porque allí no tenemos las células claras, ¿verdad? Que se coloreen o se tiñen de manera pálida. En los conductos excretores tenemos solamente dos capas de células cuboides y se van a tener de manera uniforme. Siguiente imagen. Tenemos entonces acá otras estructuras, otros anexos, ¿verdad? Que van a ser las glándulas sebáceas y los folículos pilosos. ¿Okay? Para mí no es importante que ustedes reconozcan las porciones ni las capas del folículo piloso, porque a veces son hasta imperceptibles. Sí me interesa que reconozcan el folículo piloso como tal y que reconozcan una glándula sebácea, que va a ser esa madeja celular que está allí. No pueden confundirla, muchos podrán decirme, mire, profe, se parecen a lo que es tejido adiposo nuclear, pero no. Recuerden que estas son células que van a tener, todas van a tener núcleo y además tienen esa capa de células en la periferia. Ahí vamos a encontrar células microepiteliales que se van a teñir de manera oscura y que van a ayudar a vaciar esa glándula sebácea. ¿Ok? Siguiente imagen. Tenemos acá entonces otra estructura, ¿verdad? Que va a tener tres componentes. Esto que estamos viendo acá es una piel de epidermis fina, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, esa epidermis es bastante fina porque el estrato córneo está adelgazado y falta el estrato lúcido, ¿ok? Entonces, por eso se llama piel de epidermis fina. Y ahí estamos observando una estructura, ¿verdad?, que vamos a denominar unidad pilosebácea. Está conformada por una glándula sebácea, que es la que acabamos de ver, que es la que está acá en la parte inferior. ¿Okay? Va a contener un folículo piloso, en este caso hay dos folículos pilosos, o por lo menos vemos dos porciones de folículo piloso, que es el que está en la parte superior, y el tercer componente sería lo que sería el músculo piroerector o músculo erector del pene. Entonces esos son los tres componentes de la unidad pilosebácea. Esa sería la estructura que está en el campo. ¿Okay? Igual, en mi caso, yo la señalo. Yo busco cómo señalarla si quiero preguntarle en el campo. Porque en el campo hay otras estructuras. Siguiente imagen. Entonces allí vamos a tener entonces la glándula sebácea con la imagen anterior para señalarles lo que es el músculo erector del pene.
allí se veía un poquito mejor. Entonces acá tenemos entonces esos nidos celulares que tienen unas áreas oscuras en la periferia que van a corresponder a lo que es glándula sebácea. Tenemos los folículos pilosos en la parte superior y haciendo como una especie de arco vamos a tener a lo que es el músculo piloerector entre el folículo piloso y la glándula sebácea. No sé si Sanua puede seguirme, está formando como una especie de arco, de eso. Ese tejido que está ahí, ¿okay? Eso es el músculo erector del pelo o piloerector. ¿Okay? Entonces todos van a conformar a lo que es la unidad pilosebácea. Recordemos que la glándula sebácea no va a tener un conducto excretor propio, sino que ella va a llegar, su conducto excretor va a llegar a lo que es el tercio superior de lo que es el folículo piloso y allí va a drenar. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos en el campo, en la parte superior, tenemos folículo piloso, ¿verdad? Allí vemos cómo se abre hacia lo que es la superficie y vemos que hacia la parte inferior tenemos una glándula sebácea. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces allí volvemos a tener la unidad pilosebácea, ¿okay? En el campo, dos folículos pilosos, dos glándulas sebáceas y el músculo piloerector. ¿Okay? Siguiente imagen. Un folículo piloso. Siguiente imagen. Pasamos entonces a la parte de respiratorio y vamos entonces a observar las estructuras del árbol bronquial. Recordemos que acá, cuando ustedes vieron en la parte de respiratorio, que hay diversas estructuras que van a contener lo que vamos a denominar un epitelio respiratorio. ¿Recuerdan al epitelio plano estratificado, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes? Ese de ese nombre largo. Bueno, ahora lo vamos a llamar epitelio respiratorio. Y a partir de acá, al epitelio plano estratificado, no queratinizado, lo vamos a llamar epitelio mucoso, porque va a estar recubriendo muchas áreas mucosas. ¿Okay? Porque van a tener un aspecto mucoso. ¿Okay? Entonces, histológicamente son áreas húmedas, son límites de lo que es la unión dermoepidérmica. ¿Okay? Y vamos entonces también a encontrarlo en otros órganos, en la parte interna, donde vamos a estar o va a estar relacionado con áreas de fricción, etcétera. ¿Okay? Entonces, vemos entonces que esta estructura contiene cartílago hialino, contiene un tipo de epitelio que está hacia la parte superior, que sería el epitelio respiratorio. ¿Okay? Allí no podemos ver bien el límite de lo que es o el detalle de lo que es el epitelio, pero podemos ver que es bastante diferente al de la parte inferior, ¿verdad? Que es un epitelio, que también es un epitelio grueso, pero no se observan esas irregularidades que tienen de la parte superior, que esto va a ser dado por las estructuras que van a estar en la parte superior del epitelio. ¿Okay? Vamos a tener aquí un epitelio mucoso en la parte inferior y en la parte superior un epitelio respiratorio. Entonces vamos a integrar esos elementos
podemos observar también que vamos a encontrar allí una serie de glándulas en algunas porciones, en la porción que está hacia lo que es el epitelio respiratorio. Y tenemos ahí entonces esas glándulas seromucosas, ese cartílago y el hilo, que son dos tipos de epitelio, nos van a decir que nosotros estamos observando una porción de la laringe. ¿Ok? Entonces, no vamos a estarle colocando nombre a las cavidades. Cuando veamos la parte del digestivo, les explico por qué. ¿Okay? ¿Por qué no es lo que dicen por ahí? ¿Okay? ¿Por qué no debemos hacer eso? Entonces, cuando hay órganos contiguos, les voy a ir aclarando, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo la tráquea y tengo el esófago, pero cada órgano tiene su pared. Y si yo tengo un corte histológico donde yo voy a incluir ambos elementos, yo debo ver las paredes de ambos. ¿Ok? Entonces, en un corte histológico de un adulto no caben ambas paredes, no caben ambas estructuras. Recuerden que la lámina mide aproximadamente 7 centímetros por 3 centímetros. Es una lámina sumamente delgada. ¿Okay? Recuerden las medidas anatómicas y si estamos observando una estructura embriológica, también debe conservar las paredes de cada órgano, como lo vamos a ver cuando veamos la parte digestiva. Creo que aquí también en la parte respiratoria tenemos esa lámina. ¿Okay? Entonces, esto que tenemos acá es laringe a secas. Siguiente imagen. Entonces acá, esto es una lámina que no me sirve para que usted me diga que eso es la laringe. Es una lámina que es para que usted vea, ¿okay? Es como que estuviéramos mirando el microscopio óptico y yo debo mostrarle el detalle de lo que hay en el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico certificado ciliado, ¿okay? Con células caliciformes, y vemos allí que en realidad están las células caliciformes. Recuerden que esto es una coloración HE y las células caliciformes con HE las vamos a observar como una estructura de aspecto vacuolizado, ¿okay? Que van a ser intra o de localización intraepitelial. Entonces allí las vemos, allí podemos ver los cilios, ¿okay? Podemos ver también las glándulas seromucosas, ¿okay? En esta porción del tejido, y vemos entonces el cartílago y el hilo. Pero si yo muestro esta lámina con la intención de que usted me identifique esto como alguna porción del árbol respiratorio, es un error. ¿Okay? Porque puede ser cualquier parte del árbol respiratorio donde estén todas estas estructuras integradas. ¿Ok? Para que usted me diga que eso es un bronquio secundario, para que usted me diga que eso es la tráquea, yo debo mostrarle elementos, ¿okay? Sólidos para que usted haga un diagnóstico adecuado. Porque si usted fuera anatomopatólogo, no me va a decir, mira, esto no es tal cosa, o esto no es esto es la laringe, con este pedacito que yo veo aquí puede ser cualquier cosa que tenga todos esos elementos. Ya los vamos a ir viendo. Entonces estas son láminas para que usted vea o corrobore que en realidad eso que vieron en la parte superior, imagínense que estamos revisando una lámina con un microscopio óptico y pasamos ahora al campo superior de la primera imagen que vimos. Siguiente imagen. Nos vamos ahora a la parte inferior de la lámina, colocamos más aumento y vemos entonces que hay un epitelio mucoso y todas las estructuras que están en la pared. Y observamos que en esta parte, donde está este epitelio mucoso, pues no vamos a encontrar glándulas. Siguiente imagen. Allí vemos entonces también una parte de la laringe donde vamos a encontrar ese epitelio, un epitelio mucoso. Vemos que no hay glándulas. ¿Okay? Siguiente imagen.
el ejemplo que les comentaba, aquí tenemos entonces una estructura donde vemos cartílago hialino. Recuerden que el cartílago hialino va a ser sumamente importante, lo que es el cartílago hialino, el tipo de epitelio y la presencia o no de las glándulas van a ser elementos que van a ser relevantes a la hora de nosotros hacer un diagnóstico. Por lo tanto, cuando vemos estas estructuras debemos verlas con un objetivo explorador o otro objetivo de baja potencia que puede ser un modelo integral. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos ver el campo completo para ver la forma de ese cartílago. Yo no puedo decir todo tiene cartílago hialino. El epitelio en el árbol respiratorio va a ir desde un epitelio respiratorio, que es un epitelio, vuelvo y le repito, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, se va a ir adelgazando hasta que lleguemos a un epitelio plano simple en lo que son los alvéolos. ¿Okay? Entonces, de manera progresiva, eso se va a ir adelgazando. Entonces, vamos a pasar de un epitelio respiratorio que va a ir cambiando poco a poco en ciertas estructuras. El cartílago va a ir cambiando de forma hasta que desaparezca de manera paulatina. También vamos a tener la presencia o no de glándulas en algunas estructuras, ¿okay? Y estos elementos van a ser importantes. Entonces acá nosotros podemos ver que vamos a encontrar hacia la parte, en la parte superior de la lámina, pues vamos a encontrar el cartílago y vamos a ver que tiene forma de C. ¿Okay? Entonces este cartílago en forma de C, y vemos cómo esto le da rigidez a la pared y mantiene la luz bastante abierta hacia esta parte. Y vemos que en la parte posterior, que no hay cartílago, esta mucosa tiende a tener pliegues. ¿Okay? Y luego nosotros vemos acá que hay un límite, si hay otra estructura contigua, ¿verdad? Que tiene una luz que tiende a colapsarse, que tiene bastantes pliegues, ¿okay? Pero conserva, cada estructura tiene su pared. ¿Okay? Ahí está la tráquea y en la parte inferior de la lámina vemos eso. Entonces, no es que hay un espacio que es el esófago, no, nada de eso. Son elementos que van a estar allí, pero cada uno de esos órganos conserva su pared. Siguiente imagen. Entonces, localizábamos a la tráquea y veíamos que hay un anillo de cartílago hialino en forma de C. ¿Okay? Eso es la tráquea. Siguiente imagen. Allí tenemos el detalle para que vuelvan a ver epitelio respiratorio, cartílago hialino. ¿Okay? Siguiente imagen. Siguiente imagen. Allí tienen las imágenes, un pool de imágenes, ¿verdad? Para que vayan ir viendo cómo vamos a ir haciendo el aumento. La imagen superior izquierda es donde la primera imagen y donde vemos con el objetivo explorador, luego vamos haciendo los aumentos respectivos y luego las imágenes inferiores izquierda y derecha corresponden a los aumentos para ver los detalles de esa pared, pero no son válidas, valederas para realizar una evaluación. ¿Okay? Les dije cuando veíamos epitelio que yo les iba a evaluar los epitelios con objetivos de alta potencia para que vieran los detalles, pero que deberían acostumbrarse a verlos con objetivos de baja potencia porque cuando estuviéramos viendo histología especial debían reconocer esos epitelios y todos esos tejidos que vimos, músculo liso, músculo estriado esquelético, músculo cardiovascular, todo deben verlo, ¿verdad? Con objetivos de baja potencia porque aquí deben ver el campo para poder identificar el órgano. Yo no puedo colocarles la lámina
de la parte inferior derecha para que me digan que eso es la trachea. ¿Okay? Porque allí no están viendo la forma de cartílago que en realidad nos va a ayudar para que hagan el diagnóstico. No tenemos una lámina donde veamos los bronquios primarios. Pero cuando vemos los bronquios primarios, vamos a ver todo lo que vimos ahorita en la tráquea, solo que el cartílago hialino va a estar completo. ¿Okay? Ese cartílago va a ser completo, va a estar en toda la pared, no va a tener, o sea, va a ser un anillo completo. Cuando vemos entonces una lámina como esta, estamos viendo lo que es parénquima pulmonar, y allí tenemos todas las estructuras que van a estar dentro del parénquima pulmonar. Entonces vemos acá esta estructura que nos llama la atención, que está básicamente hacia la parte inferior izquierda de la lámina, que es una estructura que tiene una pared bastante gruesa, tiene un epitelio bastante grueso y que tiene muchos pliegues. ¿Okay? Y acá nosotros debemos buscar entonces, para colocarle nombre a esta estructura, vamos a identificar entonces, o por lo menos ya sabemos que aquí hay un epitelio respiratorio que es bastante grueso. Vamos a ver entonces cómo está ubicado ese cartílago. Vemos entonces a la parte superior de esa imagen, no sé si Shanoma me está siguiendo, busca por aquí en la parte superior de esa imagen que tiene en la parte inferior. No la imagen que está en la parte superior, eso que está en la parte superior es un vaso sanguíneo. La imagen que está hacia la parte inferior y media de la lámina, en la parte superior de esa imagen, ¿me sigue, Shanoma? Doctora, no sé si está viendo la diapositiva que yo estoy viendo porque no sé a qué se refiere. ¿Me puede indicar bien? O sea, tienen allí varios elementos. Eso es parénquima pulmonar. No, esos son allí otros elementos. No, la parte superior de esa imagen, de la que tienes acá hacia la izquierda, baja para acá, baja. Allí vamos a tener cartílago hialino. Un poquito sube ahora, esa área que está más gruesa ahí. Ahí está el cartílago hialino. Ese cartílago hialino lo vamos a ver en esas estructuras formando islotes, ¿verdad? O pedacitos, ¿ok? Lo van a encontrar en los textos como que el cartílago está distribuido en islotes, ¿ok? El músculo va a estar formando hélices, ¿ok? O estar distribuido en forma helicoidal o en forma de espiral. Por lo tanto, lo vamos a ver hacia la parte inferior de esta estructura. Podemos ver como unas láminas seccionadas, unos pedacitos que van formando como unas hojitas de laurel, ¿okay? Como saben, como una corona de laurel. Vemos entonces unas hojitas hacia la izquierda, hacia la derecha, unas láminas, formando unas láminas, ¿okay? Y es lo que vamos a ver en forma de espiral. Un poquito más hacia arriba. Ahí. Allí tienen dos. Imagínense, ¿saben la corona de los emperadores romanos? La corona de laurel. Bueno, imagínense algo así, es lo que están viendo acá para ver el músculo liso. ¿Ok? Eso es lo que lo ven, forma de espiral. ¿Ok? Están formando pedacitos. Entonces el músculo liso va a estar formando en forma de espiral. El cartílago hialino va a estar formando islotes. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar todavía glándulas. ¿Ok? Y esto que estamos viendo acá es un bronquio secundario o intrapulmonar. ¿Okay? La estructura contigua o la que tienen al lado, ¿okay? Está justamente al lado, que parece que ustedes la ven allí, que hay como un puente y está justo al lado, ¿verdad? Es lo que vamos a denominar un bronquiolo primario o principal. ¿Ok? Entonces acá
ya no vamos a tener epitelio respiratorio, la que está señalada con la X, la estructura esa que está señalada con la cruz. ¿La ven? Eso corresponde a un bronquiolo primario, ¿ok? O propiamente dicho. Recordemos que histológicamente la clasificación es diferente a la clasificación anatómica. No tiene relación con la clasificación anatómica. Por lo tanto, no intenten relacionarla. ¿Ok? Entonces, esto es una clasificación en base a los componentes histológicos que lo conforman, no dónde está ubicado. ¿Ok? Entonces, esto no tiene relación con la clasificación anatómica. Tenemos entonces esto que tenemos acá, ya nosotros vemos acá que no hay cartílago acá no vemos una pared tan gruesa, ya no vemos cartílago, el músculo está sumamente adelgazado y lo más importante es que este epitelio que tenemos acá es un epitelio cilíndrico simple. Entonces, de un epitelio respiratorio, ¿verdad? O un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, pasa a un epitelio cilíndrico, y eso es lo que nosotros vamos a conocer como un bronquio o un bronquiolo propiamente dicho. O ¿están entendiendo? Vamos viendo cómo va adelgazando. Lo oigo calladito. ¿Sí me entienden? Ok, entonces llegamos al bronquiolo propiamente. Dime. Entonces, la estructura, ya lo siguiente. Esto que está acá, ¿qué es? A ver, ya va. Son vasos sanguíneos. Acuérdense que allí todavía hay vasos sanguíneos. El que está en la parte superior son vasos sanguíneos. Recuerden que allí hay vasos sanguíneos. Recuerden el paquete vascular que está allí. Son arterias, venas bastante gruesas, bastante grandes, bastante importantes. Y estamos viendo estas estructuras que son las más grandes, que van a estar en la parte intrapulmonar. Allí vamos a ver arterias, venas, ¿ok? Que bastante grandes. Y allí vamos a tener eso que me señalaste en la parte inferior, son venas. Hay venas, arterias de diferente calibre. ¿Ok? De acuerdo, doctora, gracias. Ok. Tenemos ahí entonces esa estructura. Luego nos vamos hacia otra estructura más pequeñita que tiene una luz, ¿verdad? Que es una luz que vemos que está como estrellada. Esto es debido a que esta mucosa, ¿verdad? La pared de esta estructura va a tener una mucosa que está bastante plegada, ¿verdad? Y aquí esta mucosa va a estar tapizada por un epitelio cúbico simple. ¿Okay? Aquí la cantidad de músculo es bastante adelgazada, casi inexistente en el entorno de la pared. Va a estar dado más que todo por la mucosa. Entonces aquí hay bastantes pliegues y músculo. Es lo único que vamos a encontrar en esa pared. Ese tipo de bronquiolo, ¿okay? Ya es un bronquiolo terminal. ¿Okay? Creo que hay otra imagen donde lo vamos a ver con más detalle, y todo el resto de las estructuras que están allí son o van a corresponder a lo que vamos a ver como bronquiolo respiratorio, sacos alveolares, alvéolos, conductos alveolares. ¿Ok? Puede ser cualquiera de esas estructuras, porque son las que vemos allí de paredes adelgazadas. Son esas más pequeñas que vamos a encontrar alrededor. ¿Sí? Siguiente imagen. Entonces aquí podemos ver con mayor aumento lo que es el bronquio secundario, y vemos hacia la parte superior cómo podemos ver o distinguir ese cartílago hialino que está formando islotes o placas
Y luego vemos hacia la parte inferior el detalle de lo que es el músculo que viene o que está en forma de bandas o en forma helicoidal, y lo vemos más o menos como lo que les decía, como si recuerdan las coronas de laurel de los emperadores romanos, pues más o menos eso es lo que van a ver cuando vean el corte transversal de ese músculo que está en espiral. El músculo está seccionado, vamos a ver pedacitos que nos van a recordar esa imagen. Entonces esto que tenemos acá es ese bronquio secundario. Y al lado, justamente, vamos a tener a lo que es el bronquiolo propiamente dicho. ¿Okay? O bronquiolo principal. Siguiente imagen. Doctora, aquí el músculo, por ejemplo, ¿dónde estaría? Estoy tratando de tratar las estructuras de la forma que usted decía. Serían como... Ajá. Quiero imaginar bien. Sería por lo menos este músculo. Mira, ya va, que no veo dónde tienes el señalador. Vete hacia la parte inferior, que no veo dónde está. Es por esta parte. Hacia la parte inferior de esa estructura. Pero yo no veo que estés ahí. No, más hacia a la derecha, más hacia la derecha. Ok. Ahí, por ahí. ¿Ves esas estructuras eosinófilas que están allí? Sí. Ya va. No está señalado. Más arribita, Sherman. Más arriba, ¿no? Más arriba. Esos son alvéolos y todas esas cosas. No, dentro de lo que es el bronquio secundario. Okay. En las paredes del bronquio secundario. Que es todo esto que es más acá, más hacia abajo. Eso ya. Ahí, por ahí. Ok, por acá. Ahí tienes esas estructuras eosinófilas que estás ahí, que están señalando que eso es el músculo liso. ¿Lo ven ahora? Va como un pedacito a la izquierda, un pedacito a la derecha. Lo que pasa es que ahí hay partes que no se ven. Ahí lo ven ahora. De acuerdo, gracias. Entonces, eso es el músculo liso. Se ve en forma de espiral. ¿Okay? Arriba tienen lo que es la placa o islote de cartílago hialino. ¿Okay? Hay otros cortes donde se ve mucho más abundante el cartílago y el músculo. ¿Okay? Siguiente imagen. Ahí entonces van a ver lo que es el bronquiolo propiamente dicho, y ahí tiene un epitelio cilíndrico simple y músculo liso en esa pared. Ahí no hay cartílago, ahí ya no hay glándula, y es lo que es un epitelio cilíndrico simple. Y en la otra estructura que tienen acá de luz estrellada, ahí va a tener un epitelio cúbico simple, un bronquiolo terminal y músculo liso. La mucosa está tapizada por un epitelio cúbico simple. Recuerden que la mucosa tiene varias capas, tiene su lámina propia y hay el músculo liso. Esos son todos los componentes que vamos a encontrar en esa pared de ese bronquiolo terminal. Todas esas otras estructuras que están allí señaladas, hay una lámina creo que hay una lámina donde están señaladas esas estructuras. Lo que pasa es que no las señalamos acá para no perder la atención de lo que vamos descendiendo en el árbol respiratorio. ¿Okay? Entonces ya vamos por una estructura que es mucho más pequeña, donde hay un epitelio cúbico simple. Recuerden que las células van a ir cambiando. Acá ya no vamos a encontrarse las células caliciformes, acá encontramos ya unas células que son las células de Clara. ¿Okay? Siguiente imagen. No podemos distinguirlas con microscopía óptica, pero son las que van a estar acá. Entonces acá ya esto es parénquima pulmonar, y recordemos que en ese parénquima pulmonar vamos a encontrar entonces
una estructura, a partir de allí, de esas estructuras, de esa última estructura grande que vimos ahorita, el otro bronquiolo que vamos a encontrar sería un bronquiolo respiratorio, y a partir de allí, de eso, de lo que es el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, vamos a encontrar una estructura que no tiene paredes propias, ¿okay? Y que va a ser ese conducto que va a estar allí y que nos va a llevar hasta lo que es el saco alveolar. ¿Okay? En ese saco alveolar vamos a encontrar los alvéolos, allí señalados con eso es el señalador de un microscopio. Vamos a tener entonces un saco alveolar y cada una de esas depresiones que van a estar allí serían los alvéolos. ¿Okay? Allí tenemos entonces dos estructuras que van a asemejar portones, ¿verdad? Dos cositas delgadas. Esos van a estar, van a ser los tabiques o septum interalveolar, que van a estar, por decirlo así, cerrando ese atrio, ¿okay? O limitando ese atrio, que no es más que la entrada al saco alveolar. Entonces, el saco, esto va a ser un conjunto de alvéolos que están allí, cada una de esas depresiones van a ser los alvéolos y están contenidos en el saco alveolar. ¿Okay? Siguiente imagen. ¿Okay? Aquí volvemos a ver esa misma estructura y vemos acá entonces un alvéolo y vemos dos septum interalveolares. ¿Lo ven? Allí vemos el saco alveolar y vemos cada uno de esos alvéolos limitados por los septum o tabiques interalveolares. ¿Lo ven? Doctora, no identifico la diferencia entre saco y los alvéolos. No sé bien cuáles son las estructuras. El saco es una estructura que contiene varios alvéolos. Allí señalado con la cruz, ¿verdad? Hay un alvéolo, al lado hay otro alvéolo, al lado otro, al lado otro. Y todos, hay como 1, 2, 3, 4 alvéolos, más o menos 5. Ese conjunto de alvéolos es lo que es un saco alveolar. Okay. Un conjunto de alvéolos, eso es un saco alveolar. Hacia la parte izquierda, la estructura, todas esas palitos que están ahí son los tabiques o septum interalveolares. Son estructuras que van a estar separando un alvéolo de otro. Okay. Hacia la izquierda de ese saco, ¿verdad? Vamos a encontrar dos tabiques que van a estar, dos tabiques o septum interalveolares que van a estar separando a haciendo como una especie de compuerta, ¿verdad? Ven que hay un espacio allí, hacia la izquierda de la lámina, donde está la cruz esa. Hay una cruz aquí, ¿verdad? Sí, aquí sí. Es un señalador, el señalador del microscopio. ¿Ok? Entonces, a la izquierda de esa señalización hay un espacio. Eso es el atrio, que no es más que la puerta de entrada al saco alveolar. ¿Ok? Y está limitada siempre por dos tabiques o septum interalveolares. ¿Lo ven allí? Pero el atrio sería como tal esta entrada. El espacio, eso es lo que es un atrio, una entrada entre los dos tabiques. Exacto. Eso es un atrio, literalmente es esto, la puerta de entrada a atrio. ¿Ok? Gracias. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un conducto que nos va a llevar a ese saco. ¿Lo ven hacia la izquierda? Ese conducto respiratorio no tiene paredes propias. ¿Ok? Las paredes son las de los sacos alveolares vecinos y de los alvéolos vecinos. ¿Lo ven? Por eso le dice se les dice como característica histológica que no tiene paredes propias. Obviamente, las paredes de ese conducto van a estar formadas por los sacos
¿Entendieron ahora? ¿Sí o no? Sí, doctora. Entonces allí tienen un saco alveolar y al lado otro saco y ahí otro saco, y eso es lo que van a encontrar en el parénquima pulmonar. Si usted agarra un pedacito de pulmón y lo pica, lo que vamos a encontrar mayormente es todo esto que estamos viendo, que son las estructuras más pequeñas. ¿Ok? Esto es la última porción del árbol respiratorio. Fuimos viendo desde la tráquea, no vimos los bronquios principales, ¿ok? Porque son extrapulmonares, no hay corte de ellos, y pasamos por la laringe, ¿ok? Y vimos, llegamos a lo que es el parénquima pulmonar, y de ahí vinimos viendo bronquios secundarios, que son intrapulmonares, vimos bronquiolos propiamente dichos, después bronquiolos terminales. Nos faltó ver los respiratorios, están más adelante porque las láminas no sé por qué las organizaron así, pero están allí. Y luego llegamos a lo que es el conducto, el saco y los alvéolos. ¿Ok? ¿Ya se ubicaron? Vamos desde lo más grande hasta lo más pequeño de la red bronquial. ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí. Tengo que repasarlos para ir identificando. Ok. Seguimos. Siguiente lámina. Ok. Llegamos a esta estructura, ¿verdad? En esta estructura vemos que entonces hay, ¿verdad?, un epitelio. Vamos a ver qué tipo de epitelio vamos a encontrar acá. Entonces, un epitelio donde nosotros podemos ver que hay unas células cuboides, ¿ok? Cuboides. Y vemos que tiene unas depresiones en su pared. Esto es lo que nosotros vamos a ver, ¿okay? Esta estructura. Para ver. ¿No lo puedes poner un poquito más amplio, Chano? No lo veo. Ya va, déjame que... Un poquito menos. Células cuboides, esta que están aquí. Doctora, yo veo ahí como especialización en la membrana apical y no sé, si es así no serían cilíndricas. No, pero no, es que no veo. Ya va, Chano. Las que están hacia la pared, ¿puedes correr la lámina? Hacia la, o esa es toda la lámina, así ampliada. Ahí. Están como bajitas. Pero las de arriba sí se ven como cilíndricas. Entonces, esto, vamos a dejar esta estructura, ¿verdad? Vamos a dejarla como el bronquiolo propiamente dicho. ¿Okay? Lo dejamos como un epitelio cilíndrico y lo dejamos como el epitelio propiamente dicho. Siguiente imagen. El bronquiolo propiamente dicho. Aquí está la que vimos como el bronquiolo terminal. Esta sí tiene unas células cuboides que tampoco se ven. Ahí sí se ven, ahí. Pero que si yo lo amplío se ven borrosas. Estoy aquí en el teléfono. Pero ahí se ven en el centro. ¿Okay? Este sería entonces el bronquiolo terminal. ¿Ok? Siguiente imagen. Allí pueden ver el músculo, ¿lo ven? Allí pueden ver el músculo, aquí sí. Aquí sí veo
tiene esos pliegues, tiende a colapsarse. Siguiente imagen. Lo dejamos entonces, el que está en la parte superior derecha, un bronquiolo propiamente dicho, el que está en la parte inferior izquierda, que es el bronquiolo terminal, que es el mismo, la misma estructura que tenemos ampliada acá. A ver si aquí podemos ver el epitelio un poquito mejor, de la parte superior. Y lo que pasa es que, sí, lo dejamos como un bronquiolo propiamente dicho, porque lo que pasa es que cuando lo amplío aquí en el teléfono se me pone la imagen así como borrosa, no sé. Y tenemos entonces acá, en la que tenemos en la parte izquierda, que aquí te las organizaron, pero las organizaron mal. La que tenemos en la parte superior izquierda, la que vimos ahorita, está señalado, ¿verdad? Eso que tienen allí como una crucecita es el señalador del microscopio. Allí donde está el señalador, a la izquierda tenemos el atrio, que es la puerta de entrada. Luego tenemos acá los tabiques o septos interalveolares que están limitando ese atrio, y allí donde está el señalador, donde tiene el curso, es un alvéolo que está limitado por dos tabiques o septos interalveolares. Siguiente imagen. Esa es la misma que vimos ahorita. Siguiente imagen. Okay. Tenemos esta imagen que, a pesar de que estamos viendo una luz donde hay bastante pliegue, que tiene una mucosa que se observa con bastante pliegue, nosotros pudiéramos decir, bueno, es un bronquiolo terminal. No se confundan. Y veamos que hacia la parte superior vemos, ¿verdad?, una estructura que es cartílago hialino. ¿Lo ven ahí? Hacia la parte superior. A ver si lo ven, si no lo puede señalar. Ya, pero no lo pongas tan grande porque si no se ve como borroso. Hacia la parte superior izquierda de la lámina, ahí tienen las plaquitas, una plaquita de cartílago hialino, que es la que más se ve. Y luego tienes hacia la parte inferior de la lámina todo lo que es el músculo liso. ¿Okay? Las secciones o los pedacitos, aquí se ve mejor el músculo liso. Hacia la parte inferior ahora vete por ese mismo borde, pero hacia la parte inferior. Y todos esos pedacitos que están allí, para la parte inferior acá, inferior izquierda de la imagen, ahí. Todos esos pedacitos que están allí, esos pedacitos es músculo liso. ¿Okay? Entonces así se ve el músculo liso en banda o en espiral cuando hacemos el corte transversal, como unos pedacitos. Acá, aunque no vemos las glándulas, ¿okay?, entonces ya con estos elementos, músculo liso en forma de espiral, cartílago hialino en forma de islotes o placas, y este epitelio, que no vemos el detalle, pero ya suponemos que es un epitelio respiratorio, porque estamos en presencia de músculo liso en forma de espiral y cartílago en forma de islote. Hay áreas donde van a tener que valerse nada más de la presencia de esas estructuras. Otras, como ahorita, pues no verán todo el epitelio. Aquí no podemos ver el epitelio respiratorio como lo veíamos en la otra lámina. Entonces tratamos de colocar los elementos donde puedan ustedes ver las estructuras para hacer el diagnóstico. ¿Okay? Esto que tenemos acá entonces es un bronquio secundario. Siguiente imagen. Esta estructura que tenemos acá, una estructura de paredes bastante delgada, debemos haberla visto hace rato, antes de llegar al saco alveolar. Esta estructura, que no tiene sino músculo y está tapizada por un epitelio cúbico simple, y va a tener estas depresiones en su interior. ¿Okay? Estas depresiones que están debajo de donde está el señalador del microscopio corresponden a los alvéolos.
Entonces, esta estructura o este bronquiolo que tiene alvéolo en su pared, ustedes cuando vieron ese tipo de bronquiolo, que es el bronquiolo respiratorio, se llama respiratorio porque tiene alvéolos en su pared. Y le dijeron que estaba tapizado por epitelio cúbico simple y epitelio plano simple. Pero el epitelio está tapizado por un epitelio cúbico simple y en las porciones donde están los alvéolos es donde va a tener epitelio plano simple. Porque recordemos que los alvéolos están tapizados por un epitelio plano simple. ¿Entendieron ahora? Creo que ya vimos todo lo del árbol bronquial. ¿Qué falta? Ok. ¿Qué más falta? Vamos a ver qué otras imágenes hay por ahí. Esta es la misma imagen que teníamos ahorita. ¿Okay? Esta es la imagen. ¿Okay? Aquí también pueden ver hacia la parte inferior placas de cartílago hialino y ven en la parte inferior y en la parte superior el músculo liso en banda. ¿Okay? Aquí se ve un poco más claro. Y vamos a tener entonces hacia la parte superior, por ahí por donde ya no está pasando el señalador, algunas glándulas. ¿Okay? Siguiente imagen. Tenemos acá entonces este tipo de bronquiolo, que es entonces el bronquiolo terminal. Tiene una luz estrellada, tiene un epitelio, está tapizado por un epitelio cúbico simple. Aquí no hay alvéolos en su interior, por eso no se alterna el epitelio cúbico con el epitelio plano estratificado, con el epitelio escamoso, y ahí vemos en la parte que circunda a esas pliegues de esa mucosa está el músculo liso, que es bastante delgado. Siguiente imagen. Tenemos entonces acá, esta es una imagen donde vamos a ver, ¿okay?, un tabique o septum interalveolar. En ese tabique o septum interalveolar es donde vamos a identificar, ¿verdad?, a las células que vamos a conocer como neumocitos, que van a ser neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. A los neumocitos tipo 1 los vamos a encontrar cerca de los capilares. ¿Okay? Van a ser unas células aplanadas, por lo que las vamos a llamar células alveolares escamosas también. ¿Okay? Y a los neumocitos tipo 2 son otro tipo de células que van a ser un poco más escasas y van a ser unas células que van a ser redondeadas. Hacia la parte izquierda de la lámina tienen entonces ahí un neumocito tipo 2, que es la más grande que tienen allí, y tienen un capilar, que es esa área que está señalando Shanoa para acá, un poquito más hacia la derecha. Ahí, eso que se le ve esa luz, eso es un capilar, y allí tienen hacia la derecha un neumocito tipo 1. Okay. Vamos a colocar otra imagen para ver si podemos ver con más claridad esas células. Esa es la otra imagen. Otra imagen para ver. Otro tipo de estructuras que vamos a encontrar acá son los macrófagos o células de polvo, ¿okay?, o macrófagos alveolares se denominan. Generalmente no lo podemos ver porque, bueno, a menos que hayan fagocitado algo, entonces podemos ver. ¿Okay? Pero acá no tenemos un macrófago. Tenemos entonces el capilar, ahí donde está el señalador del microscopio. Tenemos el capilar, tenemos una célula interalveolar escamosa o neumocito tipo 1, y hacia la parte más final tenemos un neumocito tipo 1. ¿Okay? Eso es el septum interalveolar.
las imágenes y estas eran todas las estructuras que podemos ver referente a lo que es el árbol bronquial. ¿Alguna duda? Lo que pasa es que al final las láminas estaban como desorganizadas y no sé, se perdió un poquito la secuencia, pero creo que sí entendieron o faltó algo. ¿Les quedó alguna duda? Por mi parte creo que sí entendí. Doctora, me han hecho unas preguntas respecto a las prácticas que tenemos ya en el Classroom. Y me han preguntado, es que como dicen que eran de 3 estudiantes y ya no sabíamos si se mantiene así de 3 estudiantes o si usamos el mismo grupo que habíamos usado antes, creo que eran de 4 estudiantes. No, siempre ha sido de 3 porque ustedes son 3. O sea, estos trabajos son para mí alumnos. Secciones 6 y 10 son 31 alumnos. Solo un grupo de curso. ¿Okay? Ah, ok. Entonces quedan el mismo grupo de antes porque ya deben estar formados así. Creo que era que mi grupo precisamente tenía grupo de 4. Bueno, ahorita reviso cómo Sí, lo a lo mejor es un grupo de 4. Exacto, claro. Son 9 grupos de 3 y uno de 4. Ok. Y lo otro que le iba a Sí, pueden mantener el mismo grupo, no es obligatorio que lo mantengan, ¿no? Me imagino que ustedes se reúnen por actividad, vencer, se relacionan unos con otros. Yo en eso no me meto. Lo importante es que envíen el trabajo tengan práctica. Ok, entonces, la evaluación de la práctica anterior de linfoide y vascular la entregamos el próximo miércoles y de esta práctica la entregamos el viernes o la podemos entregar por lo menos el lunes de la otra semana para que nos echen. El viernes. Ok, está bien. De acuerdo, doctora. Yo le cambio la fecha de entrega para que no les dé el mensaje ese de entrega. Mensaje catastrófico. Bueno, está bien, doctora, gracias. Bueno, eso mortifica a mucha gente, a mí yo lo mortificaba. Me con retraso. Espérate que la profesora cambie la fecha de la tarea. Sí, por favor, cambie la profe. Gracias. Ok. Tenga buenas tardes. Igual, estamos en contacto para la clase del lunes. Ok, está bien, me avisa.